Todo sucede en el mismo lugar. Ahí está el tema y todo sucede aquí, todo pasa en esta mesa, por supuesto. Ahí está el PRI, o lo que queda del PRI. Ahí están algunos tratando de quedarse con el cascarón, con los huesos del dinosaurio. Luis Miguel González, ¿cómo te va, Luis Miguel? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Armando Rocha. Jorge Armando, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Ezra Chabot, Ezra. Bateador emergente. 2 por 1 esta semana. O pega de Y por hijito el mismo esponchado. precio, que no es cosa fácil. con eso. ¿Qué pasó? Bateador emergente o pega de hijito esponchado, así que a ver qué pasa. Tal cual. A ver, el PRI, ¿qué pasa en el PRI? Porque el capítulo más reciente tiene que ver con la remoción de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de los senadores y la imposición o la designación de Manuel Añorbe como coordinador. Es una historia que, según la queramos contar, es del pasado, es de ahora o es del futuro. Entre Osorio Chong y Alito, cuando menos desde el año pasado, hay un enfrentamiento abierto. Yo diría, a diferencia de otros pleitos, aquí no había que leer entre líneas, todo fue visible. Hay una rebelión de Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu del intento de cambio de estatutos de Alito, que de alguna manera define las trincheras. Porque se quería quedar Alito más allá de agosto 2023, el periodo para el que fue electo. Y quien promueve la ilegalidad de ese nuevo estatuto del PRI es Osorio Chong. Luego digo, tiene que ver con hoy, pues porque propiamente todavía está en veremos el futuro político de Osorio Chong. No solo es el tema de deja la coordinación, sino si puede dejar de pertenecer a la bancada del PRI y seguir estando en el partido. Aparentemente los estatutos del partido son muy claros. No lo permitiría. Y no lo permitiría. Y tiene que ver con el futuro porque tenemos una elección en el Estado de México y, por supuesto, la negociación de la alianza para el 2024. Entonces, pasado, presente, futuro. ¿Cómo lo ves, César? Mira, esto es parte de un proceso muy claro de deterioro de un partido que terminó pues generando lo que sería un proceso de autodestrucción. O sea, al PRI no lo desbarató ni la alternancia del 2000, ni el propio Roberto Madrazo después en el 2006, con su derrota, ni incluso la recomposición con Peña Nieto que le dio la posibilidad de crecer, ni el derrumbe ocasionado por la frivolidad y la incapacidad de generar una alternativa en el 2018. Creo que finalmente es este modelo que, pues, creado o armado sin ningún tipo de consistencia interna, el que a lo largo de estos años termina por desarmarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Hay que recordar que tanto Morena como el PRD son finalmente conglomerados que se hicieron al amparo del PRI, básicamente, con segmentos de la izquierda, pero su dirigencia era una dirigencia priista. Tanto Cuauhtémoc como Porfirio, como el propio López Obrador, vienen finalmente de la raíz priista y terminan por absorber toda esa estructura, y hoy tienes en Morena una enorme capacidad de articulación de la estructura priista. Y pues los que no se incorporaron en la catástrofe del 18 para el PRI, lo hicieron a lo largo de esto, pierden todas las gubernaturas prácticamente, están a punto de perder el Estado de México. Pues hoy el PRI gobierna 3 estados, llegó a gobernar más de medio país y hoy gobierna 3 estados. Durango y Coahuila, está México, que se juegan en junio. Y que Coahuila, digamos, es pues, la figura de Moreira y con Riquelme, y tienes un Estado de México que hoy lo que queda claro es que el gobernador no va a meter las manos, tendrá sus razones, sí. Ya veremos, pero hoy los números no le dan al PRI tampoco para el Estado de México. Y ese es un poco el escenario de esta fragmentación y de este reagrupamiento con una figura como Manuel Añorbe que pues vuelve otra vez a replantear este interrogante de ¿es el PRI partido de oposición o vuelve o restablece la alianza con Morena y el presidente López Obrador? ¿Qué es el PRI a estas alturas, Jorge? A Morena le gusta mucho este PRI de Alito, porque además lo que pierde el PRI hoy en día lo recoge Morena en términos de los estados. Está en un proceso de autodestrucción acelerado, en efecto, y están haciendo el ridículo también Alito y Osorio Chong, porque se están peleando por las joyas pocas que dejó la abuela, ¿no? O sea, francamente hay una decadencia. O sea, también decir que si Alito es el presidente del PRI es por lo mal que lo hicieron Osorio Chong y compañía. A ver,
no podemos dejar de dimensionar que Osorio Chong fue el tercer hombre más importante de este país, solo después de Peña Nieto y de Videgaray, el sexenio pasado. Tenía muchísimo poder. Hoy en día, eclipsado por Alito, ¿qué está pasando en el PRI? Pues una decadencia. Bueno, lo que es inaudito es que Alito ahí siga, ¿no? A ver, Alito, al que se le ha denunciado penalmente por enriquecimiento ilícito, tiene un proceso abierto por desafuero en la Cámara de Diputados y luego... Y ya dio el mensaje... ¿Y por qué no lo activan los dentro Morena, de la oposición, ya dio el mensaje que va por la libre, ¿eh? No sé si ya lo leyeron en el PAN, no sé si ya lo leyó Claudio González, pero ya está dando un mensaje que va a ir él con su candidato y que quizá lo más probable es que él se quiera imponer como candidato presidencial, ¿eh? O sea, si no vemos la realidad, es un hombre que no está cumpliendo los acuerdos. En el caso de esta reforma constitucional, al final se sube a la de López Obrador para ampliar el plazo de los militares. Y por eso también quiere el control absoluto de la coordinación en el Senado. Pues sí, tiene el de Cámara de Diputados. Yo creo que ese es lo que hizo Jorge Armando, ese es el interrogante de qué va a pasar, porque finalmente hay que recordar que la primera era AMLito. AMLito, así le decían. Que le decían que estaba alineado. Hasta el presidente dijo eso hoy en la mañana. Sí, bueno, tiene esa línea, lo hace y lo lleva a la práctica con el tema del ejército, de la ampliación del periodo del ejército, y luego viene esta aparición de la ruptura, ¿no? Y aparece el AIDA y los audios y la descalificación, y algo sucede ahí en medio, porque se rompe el tema de la alianza y los gritos y los sombrerazos con panistas y perredistas, y de repente lo vuelves a ver otra vez reagruparse, y otra vez la alianza, y otra vez la idea de esta recomposición, y bueno, pues hoy estás en ese interrogante. Hoy sigue diciendo Añorbe y el propio que la alianza continúa, y la gente de la alianza hoy está, obviamente panistas y perredistas, hoy tienen claro que la figura es una figura ante la cual uno no pueden confiar, y dos, tendrían que estar pensando fundamentalmente en otras alternativas, ¿no? Hay que recordar, Osorio Chong era clave no tanto en la alianza electoral, sino en lo que se llamó bloque de contención legislativo. Así es. Distinguir, el bloque de contención era sumar tantas voluntades se pudiera como para frenar que Morena y sus aliados tuvieran 2/3 o más en las constitucionales. Que no le meten mano a la Constitución. Entonces, yo diría, el interrogante se abre más en los procesos legislativos, en las iniciativas que faltan. Que recordar, pues nos queda todavía mínimo año y medio de discusión legislativa. Sí, aunque ya ha eclipsado todo esto y contaminado, ¿no?, por el proceso electoral. Pero yo insistiría, la figura de Osorio es mucho más importante en este bloque de contención legislativa. Y la de Alito, creo que Jorge Armando lo dijo muy bien, no sabemos qué significa. No sabemos ni siquiera cuánto pesa con cuántos, literalmente, para quien se sume, cuánto vale. ¿Y qué pudo haber ofrecido Alito? O sea, cuando uno ya piensa en qué se puede haber negociado, porque, a ver, es un hombre en el que nadie confía. Los priistas no confían, los panistas no confían, los perristas no confían, Morena no confía. Nadie confía en Alito, no sé si confían en él en su casa, pero es un hombre que tiene 30 propiedades cuando menos, eso lo publicó Mexicanos contra la Corrupción, tiene solamente una carrera como funcionario público, ¿a qué hora se hizo de tanto dinero? ¿Cómo es que es millonario? Pero abre muchas interrogantes. ¿Qué pudo haber negociado? ¿Qué pudo haber entregado? ¿A cambio de qué? Quitan a Osorio, meten a Añorbe y se hace del control del grupo parlamentario en el Senado. A menos que lo esté, digamos, la propuesta de Alito sea a nombre de un tercero. O sea, pero es que lo describiste muy bien, porque al final del día es el perfecto sepulturero del PRI. O sea, si ese papel le tocaba jugar, lo está ejecutando a la perfección. Estamos hablando de alguien que tenía 14 gubernaturas como dirigente priista cuando toma las riendas de ese partido, y hoy en día pues lo está borrando del mapa. Por eso Morena lo deja correr. El PRI más perdedor en toda la historia. A ver, y está ahí afianzado, y se quiere quedar más allá. Pero hay un factor que entra aquí. Hoy aparece Manuel Velasco diciendo que el que lo logra llevar al acuerdo, donde había una ruptura, es el secretario de Gobernación. Y a mí me parece que finalmente aquí sí hay una mano que terminó jugando en función de esto. Figuras
que es difícil saber porque estos sí son ahora sí que los entramados ocultos del sistema, pero que... Tenebrosos, muy tenebrosos el sistema. Estamos jugando a los viejos tiempos. Pero sí me queda claro que aquí hubo un trabajo político del secretario de Gobernación, de Adán Augusto, en el sentido de mover las fichas en favor del gobierno con la figura finalmente de reforzar a Alito. Entonces, ¿le conviene al gobierno? Sí, claro que le conviene. Claro que le conviene. Le conviene fundamentalmente... ¿Por el desprestigio que acarrea o por qué? Porque le es mucho más fácil negociar, presionar, mover a un PRI con una persona como Alito que con otro tipo de personaje. Y eso te lleva a otro punto, que es la fragmentación priista. Hoy se dice que el propio Osorio Chong estaría tratando de correr ya, después de salida, a Movimiento Ciudadano, lo mismo que Claudia Ruiz Massieu. O sea, otra vez el MC, que es pues, ahora sí que... MC va a terminar a estas alturas como segunda fuerza en el Senado, porque ha ido cachando a todos los la franquicia de otros es la embajada donde se refugian ahí todos los exiliados. Entonces, empiezas a jugar a ese tipo de planteamientos. Al gobierno le conviene, sí le conviene porque rompes y fragmentas. Consigues la mayoría parlamentaria para reforma constitucional, no lo sé, probablemente. Tienes la bronca en diputados, que no la tienes manejada, pero sí me queda claro que se trató de una operación política en donde la mano del gobierno estuvo presente y lo hicieron de forma correcta porque pues ese es lo que tiene, ¿no? Tú me has dicho muchas veces que no, que yo que digo que Alito es lo máximo. No es que sea lo máximo, es que finalmente se trata de un dirigente que en las condiciones en las que está les es funcional. Les fue funcional al gobierno. La alianza creyó que pues es lo que tenía y jugó con ellos. Y yo creo que lo más probable es que termine engañando a todos, pero unos se van a ver más beneficiados que otros. Sí, yo también diría que puede ser una victoria pírrica la de Alito frente a Osorio Chong. Hay que sacar esto que decía mi estimado Luis Miguel González, precisamente del recurso que hay en el tribunal para tumbar la dirigencia de Alito. Entonces puede ser que haya ganado, sí, una batalla, pero no la guerra. De cualquier manera, la fragmentación es muy clara y por supuesto que le ayuda este PRI a Morena. O sea, si pierde Sonora, pierde Sinaloa, pierde Tlaxcala, pierde Guerrero, pierde Colima y todo lo recoge Morena. Todo lo recoge Morena y Moreno también, Alejandro Moreno Cárdenas, porque él se queda a pesar de perder todo. Solo acá se ve cuando además todos los expresidentes del PRI, todos le han pedido que se haga a un lado. Creo que pocas veces un pleito por la coordinación de senadores del PRI significa tan poco en términos de tonelaje político. Porque son muy poquitos. De alguna manera... En ese sentido es una historia es un pleito por muy poco. Decía Borges de las Malvinas que eran dos calvos peleándose por un peine. Y de alguna manera uno tiene la sensación de es demasiado pleito por tan poquito. Y lo digo, vale tan poquito ahorita el PRI en términos de peso político que la alianza podrá sobrevivir pase lo que pase con el PRI, no hay que perderlo de vista. En otras condiciones va a tener como equipo de fútbol que cambiar la alineación, pero no le alcanza este conflicto en el PRI para matar la alianza por lo que ahora es el PRI. Y te lleva al punto de cómo los partidos políticos empiezan otra vez a concentrarse en dos bloques. Y me queda claro que esto va a moverse entre Morena por un lado, Acción Nacional por otro, y los demás, incluyendo al PRI, Movimiento Ciudadano, PRD, si sobreviven, en partidos, lo que les llamaban partidos bonsai. El Verde, que si me permiten decirlo, decía ayer... Les dijiste muy bonitos, son más como rémoras, ¿no? Decían del partido... del partido del Tucán, decían, un dirigente por ahí decía que no es que fuera un partido de prostitutas, sino que lo interesante es que sabían en qué esquina pararse y en qué momento hacerlo. Y que eso era básicamente lo que les había dado la posibilidad real de funcionar, y lo han hecho. Muy bien. Muy bien, porque han sabido vender
abiertamente Escoger esquina. Porque para ellos la política es un negocio. Escoger Es un esquina, negocio. escoger esquina y en qué momento saber en qué esquina pararse. Sí. Y lo han hecho perfectamente. Bueno, eso es lo que es lo que tienes. Bueno, el Movimiento Ciudadano y con el pleito que tienen con Dante está en condiciones de volverse igual, lo mismo. O sea, están cayendo. A ver, internamente. Ya no pudieron poner ni candidatos Nada, pero en perdón, Coahuila en el y Estado de México. Mi impresión es que estamos frente a la primera fractura de muchas que vienen en todas las fuerzas políticas. Tú decías, en Ciudad de México se habla de Movimiento Ciudadano y el referente es Dante, pero te mueves fuera de Ciudad de México Alfaro. y el referente es Alfaro o Samuel García. Sí. En ese O hasta sentido, Colosio. Hasta Hasta Colosio, Colosio, sí. exactamente. entonces yo diría, parte de lo que es interesante es cada partido probablemente vaya a tener que enfrentar una fractura y dependiendo de la capacidad de gestionar sus facturas, va a depender su Y supervivencia. esos son los peores pleitos, ¿no? Los domésticos, los internos. Ahora, Alito va a tratar de imponer al próximo dirigente. Si él no se puede quedar más allá de agosto de 2023, va a tratar de poner Pero, a un Yo diría que hasta el candidato, y ese es el peligro para la oposición, porque él va por la libre, tiene una agenda personal. Y sí es gravísimo como el partido atrapatodo, el partido que era la columna vertebral del sistema político mexicano, el que definió Vargas Llosa como la dictadura perfecta, está terminando en la lucha por permanecer en primera división. El PRI no puede aspirar a conquistar el campeonato, sino a permanecer en primera, que sería... que no como meta a la cárcel a sus jugadores. Como Minicaxa, más o menos. A ver, yo creo que aquí hay una fecha límite y la fecha límite es la elección de junio. Si el PRI pierde el Estado de México, los que están haciendo campaña, el gobernador está en otro boleto porque tiene miedo de Andorra y cosas por el estilo, mejor no hace nada, pero están los exgobernadores, son los que hacen campaña. Pierde el Estado de México, el PRI desaparece, no tiene nada que hacer, ya no hay nada, ya se ¿Quién acabó. sabe? En una de esas vamos a la sepultura en el primer domingo. Bueno, por de eso, junio. ahí es, Una de ahí, esas. y se acaba. Y en ese momento entonces termina prácticamente con el revolucionario institucional y Porque